Pues bien, vamos a empezar por Tales de Mileto. ¿Por qué? Pues porque me sale de la punta de la Y bueno, porque tampoco tenemos escritos ni constancia de filósofos más antiguos. Al lío. Estamos a finales del siglo VII y principios del VI a.C. Tales de Mileto es considerado el padre fundador de la filosofía griega y es un claro ejemplo de lo que era la filosofía en aquellos tiempos. Un mejunje de ciencia y religión. Y la siguiente anécdota lo ilustra perfectamente. Siendo un friki de la geometría, Tales descubrió cómo inserir un triángulo rectángulo dentro de un círculo, y para celebrarlo decidió dar gracias a los dioses y sacrificar un buey en un altar. También era muy buen astrónomo, y no solo predijo eclipses, sino que calculó que un año contenía 365 días, así como las fechas de los solsticios de verano e invierno. Como podéis ver, era un tipo muy inteligente, pero si le preguntabais sobre temas más metafísicos, el bueno de Tales solo tenía una respuesta: el agua. ¿De dónde venimos? Del agua. ¿Cuál es el origen del universo? El agua. ¿Qué somos? Agua. ¿Cuál es tu bebida favorita? Agua. Que sí, cansino, que ya lo pillamos. El agua era el principio de todas las cosas que existen y podemos llegar a entender su lógica si pensamos que, sin duda, es necesaria para la vida tal y como la conocemos. Al menos su alumno Anaximander, que insisto, no era un Pokémon, tenía una visión del mundo y de la realidad algo más elaborada. Anaximander de Mileto creía que la Tierra era cilíndrica y achatada, como una moneda bastante gruesa. Alrededor se encontraban ruedas de fuego con agujeros que permitían ver el fuego desde fuera, lo cual explicaría la presencia del Sol, la Luna y las estrellas. Al contrario que su maestro, no creía que uno de los elementos, como el agua, pudiera ser el principio rector del universo, y que este rol lo tendría una especie de sustancia indefinida. Como vemos, su cosmología era bastante más sofisticada que la de su maestro Tales. Anaximander veía el universo como un campo de fuerzas opuestas, frío y calor, humedad y sequedad, y estos elementos opuestos se relacionaban continuamente y gobernaban el universo, ayudando a explicar muchos fenómenos, desde las estaciones a la creación misma del universo. Luego tenemos a Anaxímenes, posible estudiante de Anaximander. Aunque Anaxímenes quizás se acercaba más a los pensamientos más arcaicos de Tales, tenía cositas interesantes. Él creía que la Tierra era plana y que el principio rector de todo lo que nos rodea era el aire. Ya estamos otra vez. Si antes el principio rector de todo era el agua, ahora es otro elemento, el aire. Según Anaxímenes, el aire se condensaba en nubes, que luego pasaban a ser agua a causa de la lluvia, y el agua podía solidificarse en barro, el cual se podía luego convertir en piedra. Y el mismo aire podía pasar a ser fuego si se le aplicaba cierta presión. Y sí, ya sé que quizás así no es como funciona el mundo exactamente, pero lo bueno es que empezamos a ver vestigios del método científico. Para llegar a tal conclusión, Anaxímenes se fijó en un experimento que todos podéis hacer en casa. Primero, soplaros en la mano con la boca casi cerrada, y luego hacerlo con la boca completamente abierta. Observaréis que la primera vez el aire en vuestra mano se siente frío y la segunda vez se siente caliente. De esta forma, Anaxímenes llegó a la conclusión que hay una conexión entre densidad y temperatura. Poco a poco los filósofos se iban alejando de la religión, aunque tampoco eran filósofos que digamos, ya que no hacían uso del análisis conceptual. Y tampoco eran físicos ni astrónomos en el sentido rígido de la palabra. Lo que hacían era especular. Intentaban encontrar una explicación a fenómenos naturales a través de ciertos elementos científicos, filosóficos y religiosos en un popurrí meramente teórico. Y de esto no se salvaba ni el mismísimo Pitágoras. Sí, el del famoso teorema que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pitágoras descubrió que hay una relación intrínseca entre los intervalos musicales y ratios numéricos, lo que le llevó a suponer que las matemáticas eran la clave para entender la estructura del universo. ¡Ostras! Esto ya no se aleja tanto de la física moderna, ¿verdad? Pues no, pero Pitágoras seguía con un pie en el misticismo, ya que creía que los humanos tenemos alma
y que una vez morimos, esta pasa a otro cuerpo en una especie de reencarnación. Además, los pitagóricos vivían acorde una serie de normas y supersticiones del tipo: ponte siempre el zapato derecho antes que el izquierdo, no atices el fuego con una espada, no recojas migas del pan del suelo y cosas por el estilo. Por desgracia, no conservamos nada sobre lo que pensaba Pitágoras de la cosmología, aunque es a uno de sus seguidores, Filolaos, al que se le atribuye el primer sistema astronómico donde los cuerpos celestiales se mueven en círculos. Este decía que la Tierra, el Sol y las demás estrellas orbitaban alrededor de una especie de fuego primordial que se encontraba en el centro del universo. Y aunque puede parecer que esta visión del cosmos no esté muy alejada de la realidad, lo cierto es que Filolaos se basaba más en especulación simbólica que en observación científica. La muerte de Pitágoras y la destrucción de Mileto en el 494 a.C. supuso el fin de una primera época presocrática, y con la siguiente generación empezamos a encontrar filósofos en el sentido moderno de la palabra, como es el caso de Xenófanes. Expulsado de su ciudad natal, se convirtió en una especie de trovador y viajó por toda Grecia recitando poemas, cantando, bebiendo, yendo de fiesta en fiesta y también filosofando. Igual que los filósofos de Mileto, él también creía que uno de los elementos era la base de toda creación. En este caso no es el agua ni el viento, sino la tierra. Joder, macho, qué pesado con los elementos. Xenófanes pensaba que la tierra bajo nuestros pies se extendía hasta el infinito. Y claro, eso hacía la rotación de los cuerpos celestiales alrededor de la tierra algo imposible. Así que propuso una solución para el Sol. Cada día vemos un Sol nuevo que se crea a través de una concentración de chispas, y cuando el Sol se pone, este se desvanece en la infinidad de la Tierra. Bueno, no van exactamente por ahí los tiros, Xenófanes, pero buen intento. Lo que diferenciaba a Xenófanes de los filósofos que hemos visto hasta ahora es que ya no se basaba en la religión para deducir sus respuestas. De hecho, fue de los primeros en darle sentido a los fósiles. El tío se dio cuenta que los fósiles de animales marinos abundaban en las montañas y llegó a la conclusión de que en algún momento pasado la Tierra debió estar cubierta por agua. Y siguiendo estos pasos e incluso desarrollando un poco más el concepto moderno de la filosofía, tenemos a Heráclito. Un par de cosas que tenéis que saber de él. Primero, que incluso en la antigüedad era considerado un autor difícil de comprender, muy oscuro y misterioso. Y segundo, que era un filósofo un poquito chulo, con el ego un poquito por las nubes. Heráclito se veía a sí mismo como un antes y un después en la filosofía, y consideraba que el trabajo y las aportaciones de los anteriores pensadores era inútil o de muy poco interés, a pesar de que la influencia que estos ejercieron sobre él es bastante clara. Por ejemplo, al igual que Xenófanes, Heráclito también creía que el Sol se creaba desde cero cada día. También creía que uno de los elementos, en este caso el fuego, era el principio de todo, emulando un poco a Tales de Mileto, el pesado del agua. Y como Anaximander, también creía en las fuerzas opuestas del universo, aunque le da un giro añadiendo que todo es relativo, como muestra en su famosa frase: el camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo. Y hay que darle valor a esta frase, ya que realmente en el universo no hay direcciones. Aunque por lo que es más conocido es por su teoría de que todo fluye, todo está en constante movimiento. Y de ahí su frase: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, ya que esa segunda vez el agua con la que haremos contacto ya no será la misma con la que nos bañamos la primera vez. Y este mismo principio lo aplicaba a todo el cosmos en general. Y luego tenemos a Parménides, con una visión totalmente contraria. Él proponía que nada está en movimiento, y que por lo tanto no puede haber cambios. Todo es eterno. Y los cambios que percibimos nosotros, como las estaciones, un árbol que cambia de hojas, etc., son solo una ilusión. Los alumnos de Parménides siguieron promulgando esta idea de que nada cambia, nada tiene principio ni final, no existen los cambios ni espaciales ni temporales, como es el caso de Zeno y su famosa paradoja de Aquiles y la tortuga. La idea principal es que no puede haber cambios en el espacio, ya que para llegar de punto A
a punto B, uno primero tiene que recorrer la mitad del camino. Luego, para llegar a la mitad de ese camino, tiene que recorrer un cuarto, o sea, la mitad de la mitad. Y para recorrer ese camino, tiene que recorrer primero la mitad de la mitad de la mitad. Y así podemos estarnos hasta el infinito, con la consecuencia de que nunca llegaremos a nuestra destinación. Otro filósofo que hay que destacar es Empédocles. Por cierto, estamos ya en pleno siglo V, no os despistéis. Empédocles mola mucho porque la base de sus ideas han perdurado en el tiempo, como vamos a ver a continuación. Su visión de la cosmología es ya más moderna. Acordaros que Tales le daba énfasis al agua, Anaxímenes al aire, Xenófanes a la tierra y Heráclito al fuego. Para Empédocles, los 4 elementos tienen igual importancia y son las bases del universo. Siempre han existido y se mezclan entre ellos para crear todo aquello que vemos y experimentamos. Es un poco como la noción de los 3 estados de materia que tenemos hoy en día: sólido, líquido y gas. Hielo, agua y vapor sería para Empédocles tierra, agua y aire. Cada estado con una cantidad diferente de cada elemento. Vale, tenemos los ingredientes del cosmos, pero ¿qué hay de las energías? ¿O de aquello que hace que estos ingredientes interactúen entre sí? Pues según Empédocles, estos responsables eran el amor y el odio. El amor une y el odio separa. El amor y el odio serían algo así como las fuerzas de atracción y repulsión de la antigüedad. Pero lo más fascinante, a mi modo de ver, es su teoría de la evolución. Empédocles decía que la vida surgió de las mezclas químicas entre los elementos, y de ahí primero surgieron la carne y los huesos. Estos empezaron a formar piernas, brazos y otros constituyentes. Iban por ahí buscando parejas con las que juntarse. Así se formaron las primeras uniones, que a menudo eran monstruosas, en plan, caras situadas en el torso, tetas que salían de la espalda, criaturas con 3 brazos, cabras con cabeza humana y cosas del estilo. Por ello, la mayoría de estas criaturas primordiales, al ser frágiles y estériles, se acabaron extinguiendo, y fueron aquellas uniones más preparadas para la supervivencia, como los humanos y el resto de animales que vemos hoy en día, los que acabaron poblando la Tierra. Pese a que la idea de estas criaturas monstruosas no deja de ser un poco infantil e incluso estúpida, la base sobre la que se cimienta es puramente darwiniana, y hay que darle mucho mérito a este hombre de salir con una idea como esta en el siglo V a.C. Y si Empédocles parece ser el precursor de Darwin, un contemporáneo suyo fue el precursor de Einstein. Sí señor, me estoy refiriendo a un crack absoluto, a una mente privilegiada y sumamente creativa, el gran Anaxágoras, el cual es considerado el primer propulsor de la idea del Big Bang. Anaxágoras creía que, al principio de todo, todas las cosas estaban juntas en un punto infinitamente pequeño. Este punto comenzó a rotar y a expandirse, formando el Sol, la Tierra y las estrellas. Y no solo eso, sino que el universo sigue expandiéndose y seguirá expandiéndose en el futuro. ¿Cómo os habéis quedado? Porque a mí me parece una locura que alguien se pueda acercar tanto a la idea que tenemos de la cosmología hoy en día hace más de 2000 años. Y para colmo, Anaxágoras creía también que nuestro universo es solo uno entre tantos y que seguramente hubiera vida inteligente en otros planetas. Y para acabar con los filósofos presocráticos tenemos a otro grande, Demócrito, el cual hizo un trabajo excelente desarrollando una filosofía ética y moral, pero que será siempre recordado por ser el primero que postuló la idea de los átomos. Demócrito decía que la materia no era infinitamente divisible, y que si pudiéramos dividirla a nivel microscópico llegaríamos hasta unos bloques indivisibles llamados átomos. Estos átomos forman toda la materia del universo y según sus propiedades, según la forma y textura que tuvieran, darían lugar a ciertos elementos. Otro genio absoluto para llegar a esta idea, aunque hoy en día sabemos que los átomos son divisibles. Estos están formados de protones y neutrones, y los protones y neutrones están formados de quarks, y los quarks
Pues no lo sabemos, pero se cree que están formados de pequeños filamentos, que son las famosas cuerdas en la teoría de cuerdas. Y ya está, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a hacer una parte 2 y parte 3 y 4 y no sé cuántas, porque voy a llegar hasta la filosofía moderna. Voy a hacer un recorrido de toda la historia de la filosofía, pero muy brevemente, como hemos visto en este vídeo. Os mando un besazo enorme y os dejo seguir con vuestras vidas. ¡Os quiero!